Baixe Papeime, Temimboecuera, Ciencias de la Educación Peguá. Hoy vamos a dar continuidad a la unidad 4 que iniciamos la clase anterior, donde estuvimos viendo qué son los textos académicos, cuáles son los tipos de documentos, las normas utilizadas en ciencias sociales para lo que es citación, cómo hacemos las citas de acuerdo a lo que nos dice normas APA, que es el reglamento de referencias y bibliografías que usamos para los escritos en ciencias sociales. Dando continuidad a lo que son los documentos, los trabajos académicos o documentos académicos, existen varios tipos de textos académicos utilizados. Nosotros vamos a estar viendo lo que es el resumen, el ensayo, los artículos, la reseña, informes, reportes y monografías, que son los textos académicos más utilizados y que dentro de la carrera, en varias etapas, durante el proceso de la carrera vamos a estar utilizando, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar con lo que son los escritos académicos, es muy importante, antes de empezar un escrito académico, planear y construir un borrador primeramente, que eso se inicia con la lectura previa sobre contenidos referente a lo que nosotros vamos a escribir. Supongamos que vamos a hacer un informe sobre las publicaciones del uso de las plataformas en las clases virtuales durante la pandemia. Entonces nosotros vamos a tener que buscar bibliografías, investigaciones, textos para leer antes de hacer cualquier tipo de escritos, ya sea resumen, ya sea artículo, ya sea ensayo. Entonces siempre vamos a tener que hacer primeramente una lectura previa para poder iniciar con esos escritos. Un punto muy importante también para llevar en cuenta a la hora de hacer un escrito académico es el lenguaje que debemos utilizar al momento de escribir. El documento académico siempre debe estar redactado en tercera persona del singular o en el indefinido y debe dar cuenta de las propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión, el respeto por las normas ortográficas y gramaticales del idioma en el que se escribe y exento de errores ortográficos. Es muy importante unificar el tiempo verbal, también el género cuando estamos haciendo nuestros escritos académicos. No solo los escritos académicos, cualquier escrito que hagamos nosotros tenemos que llevar muy en cuenta de unificar el tiempo verbal, el género y también evitar los errores ortográficos y gramaticales. Uno de los textos académicos más utilizados es el resumen. Es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base. ¿A qué nos referimos con documentos bases? Como ya le decía anteriormente, de textos que hemos leído con anterioridad referente al tema de la cual vamos a hacer el resumen, ya sea un artículo científico o un libro. Siempre tenemos que tener, para hacer un resumen, nosotros tenemos que tener un documento base o un texto leído anteriormente antes de hacer el resumen. Antes de elaborar el resumen, es preciso tener claro el objetivo con la cual se sintetiza la información. Por ejemplo, se puede hacer un resumen como técnica de estudio, que es muy utilizado cuando vamos a tener algún examen o alguna exposición. Normalmente hacemos un resumen de nuestra investigación o de nuestro texto que tenemos que aprender. Es una técnica como técnica de estudio para incluir la información en una investigación o para entregarlo al docente como tarea asignado. Por ejemplo, se debe dar cuenta objetiva de un texto,
o de una actividad realizada. Normalmente en investigación, por ejemplo, nosotros para finalizar nuestra carrera tenemos que elaborar el trabajo final de grado. Entonces, dependiendo del tipo de documentos académicos, están las estructuras que debe llevar en cuenta para elaborar el resumen. En el caso, por ejemplo, para elaborar el resumen de un trabajo final de grado, que es el trabajo de investigación que tenemos que hacer para obtener el título de licenciados en Ciencias de la Educación. Entonces, en ese resumen, por ejemplo, tiene que estar los objetivos planteados, los resultados de la investigación y la conclusión a la que se llegó en esa investigación. Por ejemplo, el resumen de un artículo científico tiene diferente estructura que el de un trabajo final de grado. Y también el resumen de un ensayo. Entonces, dependiendo del tipo de documentos que nos solicitan, se tiene la estructura del resumen. Algunas de las características principales a llevar en cuenta a la hora de elaborar un resumen es la objetividad, que se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del autor. Cuando nosotros vamos a elaborar un resumen, siempre hacemos una lectura previa referente al tema de la cual vamos a hacer el resumen. Entonces, nosotros si usamos la idea de un autor, como ya vimos en la clase anterior, tenemos que siempre citar la fuente de donde se sacó esa información. Entonces, es muy importante respetar la idea del autor y siempre citar a ese autor. La claridad facilita la comprensión que se debe posibilitar el texto. La precisión hace alusión a su forma de enunciación, que con oraciones cortas y concisas condensa el sentido del texto. La flexibilidad se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. Al ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor, o sea, depende de la persona que escribe el resumen, siempre teniendo en cuenta y respetando la idea original del autor que utilizamos para elaborar nuestro resumen. Otro de los textos académicos es la reseña. Es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Su característica fundamental radica en describir y emitir un juicio valorativo a favor o en contra de una obra, de un libro o de alguna película. Algunas de las características de la reseña es que utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector y pertenece al género argumentativo. Informa de manera breve, clara y completa acerca de los aspectos más relevantes de la obra reseñada. Presenta una descripción y una valoración con argumentos. Contiene un análisis objetivo y serio de la información del producto reseñado. Contrasta la obra o producto cultural con otros, con el fin de hacer una valoración crítica. Existen varios tipos de reseña. Se reconocen tipos de reseña que varían según el producto reseñado y la publicación en la que aparecen. La más común es la reseña bibliográfica, propia de los medios de comunicación. Y dentro de estas se destacan la reseña informativa, que es la expositiva o descriptiva, la reseña crítica o analítica y la reseña literaria. ¿En qué momento utilizamos la reseña crítica? Normalmente la reseña crítica se utiliza más en el momento de la valoración, por ejemplo, de un documental o de una película. Un punto muy importante a llevar en cuenta en la reseña crítica es que se hace un recuento del contenido de la obra y de sus ideas esenciales y aspectos interesantes. Al tiempo que se hace esta valoración y crítica del mismo, el autor de la reseña debe dejar claro que la valoración de la obra corresponde a su posición. Así, de esta forma, dejar al lector en la libertad de que se forme su propia opinión
sobre el material de la cual hace la reseña crítica el autor, ¿verdad? Las reseñas informativas son más utilizadas en los medios de comunicación. Y la reseña literaria, de la misma forma que se hace la reseña crítica, normalmente se hace sobre textos, sobre libros. Entonces, al inicio de la publicación del libro, en las primeras páginas normalmente hay una reseña valorativa de un autor distinto al autor del libro, valga la redundancia, y hace una valoración o da su parecer sobre el libro al inicio del texto, ¿verdad? Entonces, esa sería una reseña literaria. O en todo caso, también la reseña literaria se hace cuando después de leer un libro, normalmente los bestsellers en el mundo de la literatura, los literarios, personas que se dedican netamente a hacer reseñas literarias. Entonces hacen una apreciación del libro recién publicado. Otro de los textos académicos es el informe. El informe es un texto expositivo informativo que se escribe en prosa y que presenta de manera objetiva hechos y datos recopilados por su autor con el objetivo de respaldar conclusiones o generar recomendaciones que sean de trascendencia para comprender una problemática específica o responder a inquietudes concretas frente a un tema en particular, consultas técnicas o requerimientos procedimentales. Es muy importante llevar en cuenta a la hora de elaborar un informe, independientemente del tipo de informe del que se trate, la redacción no puede ser ambigua ni confusa. Un informe es un texto claro, preciso y exacto. El lector debe encontrar respuestas concisas a preguntas como por ejemplo, ¿de qué trata el informe? ¿Quién lo escribe? ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegó o las recomendaciones? ¿Cuál es la importancia del trabajo, de la investigación realizada? ¿Qué implicaciones se supone en un determinado contexto profesional o académico? También existen los informes, por ejemplo, eh, los informes o reportes de un trabajo es un documento de calidad académica en la que se encuentra lo que se hizo, con qué criterios se hizo, cuáles son los problemas a resolver, el objetivo a lograr y cómo se hizo, qué resultados se obtuvieron durante ese trabajo o después de realizar ese trabajo, cuáles son los resultados a los cuales se llegó. Esos datos tienen que estar dentro del informe. Y así como decíamos al inicio, el informe se debe de elaborar de forma clara, precisa y concisa. El informe no necesita ser demasiado extenso si tiene todos los datos que necesita un lector para comprender de qué trata el informe. Algunas de las características que hay que llevar en cuenta en el informe es que expresa ideas de manera enunciativa. Da cuenta específica y detallada que permite comprender suficientemente la naturaleza del problema o del tema en cuestión. No surge de la inspiración espontánea del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no hago por hacer nomás un informe. Un informe se hace después del trabajo realizado, después de un proyecto, después de elaborar una investigación, después de hacer un trabajo comunitario. Entonces, en base al trabajo realizado es que se elabora el informe. Se colocan los resultados a los cuales se llegó, cuáles fueron los objetivos planteados, cuáles fueron los objetivos logrados, las recomendaciones para otros proyectos o para otros trabajos. Según el propósito
comunicativo que orienta su elaboración, así como los procesos discursivos que se emplean para presentar los hechos. El informe se puede catalogar como interpretativo, expositivo o demostrativo. De esta manera vimos los tres tipos de textos académicos: el informe, la reseña y el resumen. En la clase siguiente estaremos viendo los otros tipos de textos académicos como el artículo o el ensayo. Dentro de la plataforma tienen un formulario de evaluación del contenido de hoy y también el material de lectura con los ejemplos de cada uno de los tres tipos de textos académicos que estuvimos viendo en la fecha.